Hello, bienvenidos a TestCloud. Bueno, hoy es viernes y como todos los viernes ya sabéis que toca Python, así que hoy os voy a explicar cómo funcionan las instrucciones de control alternativas. Las instrucciones de control son un tipo de instrucción que tienen la mayoría de los lenguajes de programación que nos van a permitir controlar el flujo de ejecución de un programa. El flujo normal de ejecución de un programa es secuencial. Esto significa que el orden de ejecución va a ser el orden en el que estén las instrucciones escritas, ¿vale? Según están escritas, se van a ejecutar de forma lineal, en ese orden. Entonces, las instrucciones de control me van a permitir alterar ese comportamiento, ¿vale? Modificar el flujo de ejecución. Bueno, hay dos tipos de instrucciones de control. Por un lado tenemos las alternativas y por otro lado tenemos las repetitivas. En el vídeo de hoy os voy a contar solo las alternativas. Las repetitivas las veremos en un vídeo más adelante. Las instrucciones de control alternativas nos van a permitir elegir cuál es la siguiente instrucción o conjunto de instrucciones que se va a ejecutar. Habrá varias instrucciones disponibles y dependiendo de una condición lógica, pues se seleccionará la siguiente instrucción. Python solo me proporciona un tipo de instrucción alternativa, que es la instrucción if. Ahí os pongo operador ternario, pero en realidad veréis que el operador ternario es otra forma diferente de utilizar la instrucción if. Entonces, en realidad Python solo me proporciona la instrucción if, pero que me va a permitir muchas posibilidades. Entonces vamos a ver todas las opciones y vamos a ver en detalle cómo utilizar todas las formas de utilizar la instrucción if. Bueno, la sintaxis para utilizar la instrucción if es esa que tenéis ahí. Básicamente es usar la palabra reservada if seguida de una condición lógica y dos puntos. La condición será una expresión que me devolverá un valor lógico, ¿vale? Un valor booleano, o true o false. Si la condición es verdadera, entonces se ejecutará el bloque de instrucciones que contiene el if dentro. ¿Cuál es el bloque de instrucciones contenido dentro de una instrucción if? Pues el que esté tabulado. Fijaros que ahí os pongo una flecha y el bloque de instrucciones 2 está identado, ¿vale? Está tabulado más hacia adentro, no está al nivel de la instrucción if. Y tenemos un bloque de instrucciones antes de el if y otro bloque de instrucciones después, que están al mismo nivel. Bueno, en Python esto es súper importante, tenéis que identar el código, porque si no se tabula, va a considerar que este bloque de instrucciones no pertenece al if, es un bloque independiente, como ocurre con el bloque de instrucciones 1 y el bloque de instrucciones 3. Entonces, Python va a saber que el código que se debe ejecutar cuando se cumple la condición es este, porque está más tabulado. Bueno, para ver los ejemplos de esta parte voy a hacer un fichero .py, ¿vale? Porque si no aquí en el shell, como va a haber bastante código, pues igual no queda muy claro. Vale, para hacer un fichero desde el IDE os vais a File, New File y os crea un archivo. Lo guardáis, dais a File de nuevo, Save y veis que ya me pone extensión .py. Voy a llamarlo alternativas, por ejemplo, ya que son instrucciones de control alternativas, y le decís dónde queréis que lo guarde. Lo voy a guardar en el escritorio, por ejemplo, le dais a guardar y ya tenemos el archivo. Vale, aquí es donde voy a escribir el código y luego lo compilaré y la ejecución se verá en el shell. Bueno, vamos a empezar viendo un ejemplo de lo que os acabo de contar, ¿vale? Vamos a ver cómo utilizar la instrucción if, una instrucción if simple. Vale, los comentarios en Python de una línea son con una almohadilla. Creo que esto no lo he dicho en ningún vídeo, entonces almohadilla y voy a poner aquí ejemplo if. Vale, instrucción if, un ejemplo sencillo. A ver, por ejemplo, voy a pedir al usuario que me dé un número y voy a decirle si el número que me ha dado es positivo, ¿vale? En caso de que no sea positivo, pues no le voy a decir nada. Vale, entonces, para pedir números por teclado en Python, que creo que tampoco os lo he contado, hay una función, que es la función input. La función input me va a permitir leer lo que se teclea, ¿vale? Lo que entra por el teclado. Pero me lo va a devolver en formato de cadena. Yo en este caso quiero un número, entonces tendré que hacer una pequeña conversión. Vale, para guardar el número necesito una variable, entonces voy a poner número, o bueno, como queréis llamarla, siempre y cuando tenga la sintaxis correcta.
Y ahora llamaremos aquí la función input y le voy a decir introduce un número. Pero ya os digo que el input me devuelve una cadena. Y yo lo que quiero es un número. Voy a trabajar con enteros, ¿vale? También se puede convertir a punto flotante. Entonces hay que hacer una conversión, ¿vale? Porque input siempre me va a devolver cadena, siempre, ¿vale? Una cadena de caracteres. Entonces, para convertirlo a entero, voy a utilizar la función int. Y voy a poner todo como parámetro de esa función. Así, ¿vale? Entonces, todo lo que se teclea lo recojo como cadena, pero lo convierto a entero. Ahora, una vez que tengo el número, voy a hacer una comprobación. Voy a decir al usuario si este número es positivo. Pues para eso tengo la instrucción if que os acabo de contar, ¿vale? Sería if la condición sería que número sea mayor que 0 y hay que poner 2 puntos detrás, ¿vale? Esa es la condición. Si eso se cumple, fijaos que al darle a intro ya me lo tabula, ¿vale? Hace la indentación, está haciendo que escriba más hacia adentro. Si no lo hacéis, no lo reconoce, ¿vale? Voy a escribir aquí print el número es positivo. Vale, y voy a escribir otra línea, ¿vale? Fijaros que sigue intentando, porque claro, para él sigo dentro del if. Voy a mover el cursor hacia la izquierda, ¿vale? Veis que ahora estoy a la altura del if. Eso ya no sería parte del if, ¿vale? Eso ya sería una instrucción independiente. Igual que esta que escribí al principio para pedir el número, veis que está a la altura del if también. Vale, voy a poner aquí fin del programa. Para que veáis que se cumpla esta condición o no se cumpla, esto me lo va a ejecutar porque no pertenece al if, esto ya es externo, ¿vale? Y se va a ejecutar siempre. Es el bloque de instrucciones que está detrás del if y la entrada por teclado sería el bloque de instrucciones anterior. Entonces esos dos los va a hacer y el número es positivo solo lo va a imprimir en caso de que se cumpla la condición. Vale, vamos a ejecutarlo. Bueno, primero tenéis que guardar. Y vamos a ejecutar. Para ejecutar vais aquí a Run, ¿vale? Fijaros que aquí tenemos en el menú una opción que es Run. Si pincháis ahí, os dejará elegir Run Module, ¿vale? Tenéis varias cosas, pone Python Shell, Check Module, Run Module. Pues picáis en Run Module y veis que me abre el shell y empieza la ejecución, ¿vale? Ahí me está diciendo, entonces un número. Vale, vamos a poner, por ejemplo, pues yo qué sé, pues el 6, por ejemplo. Me tiene que decir que es positivo, evidentemente, porque esto es mayor que 0. Ejecuto y me dice, el número es positivo. Vale, lo que ha pasado es que se ha cumplido la condición. Ha evaluado la condición del if, número mayor que 0, sí. Vale, pues el número es positivo. ¿Vale? Y fin del programa, eso lo ejecuta siempre. Y la petición de datos también la ejecuta siempre. Fijaros, voy a ejecutarlo otra vez. Y voy a poner ahora un número negativo. ¿Vale? Vale, introduce un número. Voy a poner menos 6. Y ahora directamente me va a decir fin del programa. Fin del programa. ¿Por qué? Porque como la evaluación no se cumplió, es false, se salta el bloque de instrucciones que tiene el if dentro. Vale, y la última cosa. Voy a quitar esta tabulación y lo voy a ejecutar. ¿Vale? Lo guardamos y lo voy a ejecutar para que veáis lo que ocurre. Le damos a Run Module y me dice... Se esperaba un bloque identado. ¿Por qué? Porque el print del if tiene que ir hacia adentro. Está diciendo, hay un if, pero falta el contenido del if. ¿Dónde está el contenido del if? Porque el siguiente bloque de instrucciones que hay no pertenece al if, porque está a su altura. Hay que tabular, hay que identar, ¿de acuerdo? Entonces, tenedlo en cuenta. Esta idea, por ejemplo, sí que me avisa, me dice, hey, aquí te falta algo. Pero si tuviese más instrucciones, por ejemplo, imaginaros, yo quiero que se ejecute el número es positivo y quiero que me saque otra cosa. Por ejemplo, bien hecho. Por ejemplo, no es una tontería, pero solo para que lo veáis. Vale, si yo pongo esos dos print dentro del if, identados, los dos se ejecutan si la condición se cumple. Si no se cumple, se salta los dos. ¿Vale? Entonces, voy a ejecutarlo con un número negativo para que veáis que se salta los dos.
Vale, introduce un número, voy a poner el menos 6 otra vez. ¿Veis que me dice directamente fin del programa? Porque se ha saltado los dos. Porque los dos están identados y están dentro del if. Si yo ahora a este le quito la identación, este no me va a dar error, como antes. Me va a decir, hey, el bloque tiene que estar identado. Directamente va a entender que eso no está en el if, porque él detecta que aquí hay código que pertenece al if, entonces para él este no pertenece al if. ¿Vale? Lo ejecuto de nuevo, para que veáis que bien hecho me lo va a sacar, sea cierto o sea falso. Voy a volver a poner el negativo, y veis que bien hecho sí que me lo imprime, ¿vale? Y el número es positivo no, porque es lo que él interpreta que pertenece a la instrucción if. Otra opción para utilizar la instrucción if es complementarla utilizando la instrucción else. ¿Para qué sirve esta instrucción? Bueno, la instrucción else por sí sola no se puede utilizar, depende del if, tenemos que tener un if previo. ¿Para qué me va a servir esto? Bueno, pues en el ejemplo que acabamos de ver hemos visto que cuando la condición del if se cumplía, se ejecutaba un bloque de instrucciones, y cuando no se cumplía, pues no hacía nada, simplemente se saltaba la instrucción if y ejecutaba las instrucciones independientes. Bueno, pues la instrucción else me va a permitir indicar qué instrucciones se van a ejecutar en caso de que la condición no se cumpla, en el caso contrario, ¿vale? Entonces, la sintaxis es esa que veis ahí. Tengo la instrucción if que os acabo de contar, if con su condición, si esto se cumple, se ejecuta el bloque de instrucciones 2, y si no se cumple, aquí hay un else, se ejecutaría el bloque de instrucciones 3. Entonces, la ejecución sería instrucciones 1, ¿vale? Esto es independiente, veis que está a la misma altura del if, es independiente, ejecuto el bloque de instrucciones 1, luego evalúo la condición, que es cierta, instrucciones 2 y instrucciones 4, ¿vale? El bloque de instrucciones 3 se lo salta. Supongamos que es falsa, pues ejecutaríamos instrucciones 1, la condición es falsa, entonces se salta el bloque de instrucciones 2, se va al else, ejecuta el bloque de instrucciones 3, fijaros que también hay que tabular, ¿vale? Para indicarle que estas instrucciones son las que se ejecutan cuando se cumple el else, y finalmente el bloque de instrucciones 4, que es independiente del if, ¿vale? Fijaos que está a la misma altura. Entonces, importante lo de la tabulación, ¿veis? Aquí también os lo vuelvo a indicar, hay que tabular para indicar las instrucciones a qué pertenecen. Bueno, vamos a ver un ejemplo, ¿vale? De if-else. Os voy a dejar el ejemplo de antes comentado aquí. Los comentarios de varias líneas son 3 comillas dobles, ¿vale? Y eso ya sería comentario, y ahora si sigo escribiendo aquí, eso ya no sería comentario. Vale, vamos a ver un ejemplo de if-else. Por ejemplo, el mismo ejemplo de antes, ¿vale? Yo pedía un número y si era positivo le decía que era positivo, y si no era positivo no le decía nada, ¿vale? Pues voy a completar ese ejemplo diciendo, en caso de que no sea positivo, que el número pues no es positivo. Vale, entonces, lo primero de todo, vamos a pedir el número, lo mismo, int. Voy a pedir un número en punto flotante ahora, ¿vale? Para que veáis cómo se hace. Para pedir un número en punto flotante, tengo que indicar que es float, ya no sería int, ¿vale? ¿Os acordáis que antes he puesto int para convertir la cadena a entero? Bueno, pues para convertir la cadena a float, a punto flotante, sería con float. Ponemos float y ahora aquí vendría el input. Input introduce un número. Vale, ya tengo el número en punto flotante. Ahora, compruebo. Si el número es mayor que 0, el número es positivo. Vale, ¿y qué pasa si no es mayor que 0? Pues que o es negativo o es 0. Entonces voy a hacer un else, dos puntos. Fijaros que el else vuelve a estar a la altura del if. Tengo aquí el if y a la misma altura está el else, ¿vale? El código del if es el que está identado, el else ya va fuera porque ya no pertenece al if. Vale, le damos a intro y fijaros que ahora el código del else también va tabulado. Hay que hacer una tabulación, ¿vale? Y también va más hacia adentro. Vale, voy a poner aquí print, el número no es positivo. No voy a poner que es negativo porque si es 0, pues también me diría que es negativo. Vale, y fuera, ¿vale? Otra vez a la altura de la instrucción if y de la instrucción else, voy a poner un print fin del programa. Vale, entonces, el orden de ejecución es, primero, entrada del dato, ¿vale? Esto es igual que el ejemplo anterior,
entrada del dato, eso se va a ejecutar siempre, luego evalúa la condición. ¿Que es cierta? Imprime esto, se salta el bloque del else e imprime fin del programa. ¿Que la evaluación es falsa? ¿Vale? Que esta condición es falsa, pues se salta el bloque del if, es decir, se saltaría todo esto y se iría al else directamente y ejecutaría lo que hay dentro del else. Vale, venga, vamos a guardarlo y vamos a probarlo. Vale, introduce un número. A ver, voy a poner un número positivo, por ejemplo el 9, esto es lo mismo de antes, va a entrar en el if y se va a saltar el else. Entonces me va a decir el número es positivo y directamente fin del programa. El número es negativo, se lo salta, ¿vale? Ahí está. El número es positivo y fin del programa. Ha ejecutado el bloque del if, el else se lo ha saltado y ha ejecutado esta instrucción que es totalmente independiente. Vale, vamos a ejecutarlo de nuevo con un número negativo. ¿Vale? Por ejemplo, pues el menos 6. ¿Vale? Fijaros que me dice, el número no es positivo. ¿Vale? El número no es positivo. Claro, ha ido al else. La condición del if no se cumplió, menos 6 no es mayor que 0, se va al else, ejecuta lo que hay en el else y luego ejecuta ya el fin del programa. Habrá casos en los que tengamos que evaluar varias condiciones, ¿vale? Dependiendo de la condición, pues querremos que se ejecute cierto código. Vale, pues entonces tenemos otra instrucción, que es la instrucción elif, que es una combinación entre el else y el if. Esto me va a permitir anidar instrucciones if. ¿Qué significa eso? Bueno, fijaos en la sintaxis. Tengo una instrucción if normal, que ya la hemos visto. Si esto se cumple, ejecutaríamos el bloque de instrucciones 2. Si esto no se cumple y hay un else, se va al else, ¿vale? En este caso tengo un elif. Entonces, os he dicho que el elif es una combinación entre el else y el if, ¿vale? Pues entonces, se vendría aquí, que esto es un else, y vuelve a tener un if. Entonces, ¿qué tiene que hacer? No basta con que esto sea falso. Esto debe ser falso y además la condición 2 debe ser cierta. Entonces, lo que ocurre es que si la condición del if es falsa, se va al else. Evalúa la nueva condición y si esta es cierta, entonces ejecuta el bloque de instrucciones 3. Entonces, no es suficiente con que la condición del if sea falsa, como ocurría con el else. Aquí, además de ser falsa, su propia condición, ¿vale? El else tendrá otra condición, tiene que ser cierta. Si además esta también es falsa, pues entonces el bloque de instrucciones 3 también se lo saltaría, ¿de acuerdo? Podéis utilizar todos los elif que queráis, ¿vale? Podéis ir anidando y podéis tener if, dependiendo de todas las condiciones que necesitéis evaluar. Y también se puede usar un else al final de todo, ¿vale? Si tenéis varias condiciones y hay una que por eliminación se va a ejecutar, pues puede haber un else al final. Bueno, pues voy a terminar de completar el ejemplo de antes, ¿vale? En el ejemplo de antes, si era mayor que 0 le decía que era positivo, si no le decía que directamente no era positivo. Pero claro, si no es mayor que 0, tengo dos opciones, o que sea 0 o que sea negativo. Entonces, aquí el if, ¿vale? Es un else con otro if, ¿vale? Son 3 condiciones en total, entonces hay que completar el else. Vale, lo mismo, pedimos número, va a pedir entero, por ejemplo. Ya hemos visto antes cómo pedir punto flotante. Introduce un número. Ya tengo mi número. Y ahora evaluamos. Si número es mayor que 0, entonces print el número es positivo. Si no, pues puede ser 0 o puede ser negativo, entonces hay que comprobarlo. Pues usamos el if. Es un else con un if. Condición, pues por ejemplo, que el número sea igual a 0. Si es igual a 0, pues entonces voy a decirle que el número es 0. El número es 0. Y si no, aquí podéis volver a poner un elif y hacer número menor que 0, ¿vale? Sería una opción. O directamente un else. Porque claro, por eliminación, si no es mayor que 0 ni es 0, por eliminación no me quedan más opciones. Tiene que ser negativo a la fuerza, ¿vale? Entonces, esta condición pues no sería necesaria. O sea que podríamos poner aquí un else. Yo os digo que si lo ponéis también funciona, ¿eh? Pero en este caso, como por eliminación no me quedan más opciones, pues con un else me valdría. Entonces, ponemos el else, tabulamos igualmente y le voy a decir que el número
es negativo. ¿Vale? Y veis que tengo un else aquí, pero con una nueva condición. Entonces, si esta condición es cierta, se ejecuta todo esto y se salta todo lo demás. Se vendría directamente a fin del programa. ¿Vale? Condición cierta. Ejecutamos este bloque. Todo lo demás se lo salta. Si esto es falso, se va al else, al primero que hay. Este else tiene otra nueva condición, porque es un elif. Entonces evalúa la condición. ¿Que esta condición es cierta? Pues ejecuta este bloque, se salta lo que queda y se va directamente a fin de programa. Si esta condición es falsa y esta condición es falsa, entonces se saltaría todo esto y directamente se iría al else, porque ya no hay más condiciones, y ejecutaría lo que hay aquí. Si aquí tuvieseis también el if que os he dicho antes y no se cumpliese, que sí que se va a cumplir porque en este caso por eliminación tiene que ser negativo, pues no ejecutaría nada, se lo saltaría y punto. Vale, pues venga, vamos a probarlo. Guardamos y le damos a ejecutar. Vale, me pide un número. Voy a introducir un no negativo para que veáis que se salta todo lo anterior y se va al else directamente, ¿vale? Por ejemplo, pues menos 7. El número es negativo, ¿vale? Se ha saltado toda esta parte de aquí y se ha ido directamente al else. Y luego ya, fin del programa. Vale, vamos a ejecutarlo de nuevo. Voy a introducir el 0 para que veáis que ejecutaría lo del elif, ¿vale? El if inicial es falso, el elif se cumple, lo ejecuta y luego ignora el else. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, 0. Vamos a darle, número es 0. Se ha saltado el if, ha ejecutado el elif y se ha saltado el else. Y ha ejecutado luego el fin del programa. Bueno, ya lo último que os quiero contar sobre las instrucciones de control alternativas es el operador ternario. Se llama operador ternario, pero en realidad es una forma abreviada de utilizar la instrucción if-else. Fijaos, la sintaxis es esa que veis ahí. Tengo una expresión true, luego if, condición, else y expresión false. ¿Qué significa esto? El if sigue siendo igual, ¿vale? Tengo if y una condición. Si esta condición se cumple, se ejecuta la expresión que hay aquí delante. No es que aquí tengamos que poner un true, ¿vale? He puesto expresión true porque esta expresión es la que se va a ejecutar cuando la condición sea true, sea cierta, ¿vale? Entonces, si esta condición es cierta, se ejecuta esta expresión. Si es falsa, ¿vale? Se vendría al else y ejecutaría esta expresión, ¿vale? Esto es lo mismo, no es que aquí tenga que poner false, es que aquí voy a ejecutar una expresión que se ejecutará solo cuando la condición sea falsa. Esta expresión puede ser cualquier cosa, puede ser una operación aritmética, puede ser simplemente que retorne un valor, ¿vale? Pero la idea es esa. Esto se parece bastante al lenguaje natural porque en realidad la evaluación es: ejecuto esto si esto es cierto, si no, ejecuto esto otro. ¿Vale? Vamos a ver un ejemplo para que lo veáis un poquito más claro. Como el operador ternario es la instrucción if-else, pero abreviada, lo que voy a hacer es repetir el ejemplo que hice con el if-else para que veáis cómo me quedaría utilizando esta sintaxis. ¿Vale? Es una forma más abreviada de escribir el if-else. ¿Vale? Entonces, voy a copiar el ejemplo del if-else, que lo tengo aquí comentado, y lo voy a volver a reescribir con la sintaxis del operador ternario, ¿vale? Entonces, lo primero de todo, pedir el número, ¿vale? Lo voy a pedir igual, lo voy a hacer con el float también, ¿vale? Para que veáis que es lo mismo. Introduce un número. Y ahora, ¿cómo sería esto utilizando el operador ternario? Vale, pues yo lo que tengo que hacer es imprimir el número es positivo si se cumple esta condición y tengo que imprimir el número no es positivo si no se cumple. Vale, entonces la condición es si número es mayor que 0. Si eso se cumple, ejecuto lo que hay aquí delante. Por lo tanto, le voy a decir que imprima el número es positivo. Y si esto no se cumple, le voy a decir que imprima
el número no es positivo. ¿Vale? ¿Veis que es una sola línea, que no tengo que tabular porque es una única instrucción? Se parece bastante al lenguaje natural, ¿vale? Yo le estoy diciendo, imprime esta cadena si el número es positivo, si no, imprime esta otra cadena. ¿Vale? Voy a borrar esto, ¿vale? Lo he puesto solo para que... Bueno, voy a poner el fin de programa aquí. Print. Fin del programa. Y voy a borrar esto porque si no me lo va a ejecutar 2 veces. Y voy a ejecutarlo para que veáis que es lo mismo. ¿Vale? Ahí me está pidiendo el número, ¿vale? Eso es esta parte, introduce un número, pues por ejemplo, yo qué sé, el 5. 5 es un número positivo, ¿vale? Entonces me tendría que decir, el número es positivo, ¿vale? Número es positivo y fin del programa, ¿vale? Entonces, ¿qué ha hecho? Pues me ha imprimido lo que hay delante del if porque la condición es verdadera y lo que hay detrás, lo que hay en el else, se lo ha saltado. Si lo vuelvo a ejecutar e introduzco un número que no sea positivo, ¿vale? Introduce un número, pues o el 0 o un número negativo, por ejemplo, un número negativo, menos 3. Pues dice, el número no es positivo, ¿vale? ¿Qué es lo que ha hecho? Pues se ha saltado esta parte porque esto no se cumple. Como esto no se cumple, esto no lo hace y entonces hace lo que hay en el else, ¿vale? Entonces dice, el número no es positivo. Espero que os haya gustado el vídeo y os haya sido de utilidad. Si es así, dadle a me gusta, compartidlo en las redes sociales, suscribiros al canal y no dejéis de visitar la web. Os dejo como siempre el enlace en la descripción y nos vemos en el próximo vídeo.